Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos? Que la paz y el amor de Dios esté en sus corazones. Una vez más, el Ministerio Isaías 8:20 con una nueva presentación de la palabra de Dios. Hoy con el tema titulado Los hijos de Dios. Para esto vamos a pedir la dirección de nuestro Dios con una oración. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra en esta hora. Queremos, Padre, rogarte que tu Santo Espíritu pueda capacitarnos, instruirnos y abrir nuestros corazones para que estén dispuestos a recibir tu palabra y a ponerla por obra. Bendice a cada persona que se ha detenido para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que vamos a presentar en este momento, como bien ya lo dije, se trata de los hijos de Dios. Muchas personas se han confundido en cuanto al término hijos de Dios. Hay quienes piensan que con el simple hecho de ser criaturas de Dios, ya eso lo denomina hijos de Dios. Pero la palabra hijo de Dios tiene una gran importancia y un gran significado. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 3, versículo 38, notará lo siguiente. Dice la palabra de Dios: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Yo tomé el último versículo de la genealogía que Lucas presenta en el capítulo 3, versículo 38, para presentar los últimos descendientes de la genealogía. Habla de que Set era hijo de Enos y que Set era hijo de Adán, y que Adán era hijo de Dios. Aquí la palabra que Adán era hijo de Dios quiere decir que antes de que Adán pecara, antes de que Adán transgrediera el mandato que Dios le dio en el huerto del Edén, era denominado hijo de Dios. Mientras estuviera en armonía con la voluntad de Dios, era sin duda, de manera legal, hijo de Dios. Luego de la transgresión se convirtió en el enemigo de Dios. Obviamente nosotros cuando leemos el libro de Génesis nos damos cuenta que Adán reconoce su pecado, reconoce su transgresión y se arrepiente. Esto lo notamos en Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando la Biblia enseña que fueron puestas túnicas de pieles. Esto quiere decir que Adán se arrepintió. En el momento en que él se arrepiente, entonces vuelve a tomar de manera legal el nombre de hijo de Dios. Hijo de Dios no es más que una persona que manifiesta en su vida el carácter inmaculado de Dios. Adán, antes de la transgresión, representaba en su vida el carácter inmaculado de Dios. Inmediatamente transgrede la ley y se arrepiente, Dios le da la oportunidad de ser llamado nuevamente hijo de Dios. Obviamente Adán perdió un derecho en el momento en que desobedece a Dios en el jardín del Edén. Por ejemplo, si usted va conmigo al libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Si Adán hubiese mantenido la obediencia voluntaria a nuestro Dios, él hubiese sido el que tuviera en esta reunión y no Satanás. Porque el hecho de que la Biblia diga que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, está hablando obviamente de otros Adanes que viven o que habitan en el universo, obviamente en los mundos habitados del universo. Cada representante de esos mundos habitados en el universo vinieron a presentarse delante de Dios. Adán no podía ir porque Adán había desobedecido a Dios y no tenía derecho legal. Por eso vemos que Satanás se presenta juntamente con los hijos de Dios. Obviamente no nos vamos a espaciar en cuanto a esta reunión que hubo aquí, solamente vamos a mencionar que el que debió estar en esta reunión era Adán, porque Adán era el hijo de Dios que representaba a nuestro planeta Tierra antes de su caída. ¿Cómo nosotros sabemos que los otros que se presentaron delante de Dios eran personas que viven en los otros mundos habitados en el universo? Porque en el mismo libro de Job, en el capítulo 38, versículo 4 al 7, cuando Dios comienza a hacerle preguntas a Job, dice la Biblia:
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Eso está hablando Dios de la creación. Le está preguntando a Job dónde estaba él cuando eso ocurría. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, es decir, los ángeles del cielo, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que aquí los hijos de Dios, como bien le decía en Job capítulo 1, versículo 6, que se presentan delante de Dios, son representantes de otros mundos habitados en el universo. Por eso Dios le dice a Job, cuando Job está cuestionando el proceder de Dios, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Cuando yo organizaba las cosas de la tierra y cuando yo la fundé, que alababan todas las estrellas del alba, refiriéndose a los ángeles del universo, y alababan todos los hijos de Dios, refiriéndose a todos esos líderes de los mundos habitados en el universo que reflejan el carácter de Dios. Ahora, como bien le decía, Adán volvió a tomar el nombre de hijo de Dios, pero ya sin el derecho de poder salir de la tierra, porque era ahora una especie caída y necesitaba la redención para poder salir de aquí. Así que si tú vas conmigo al libro de Génesis, vamos a notar que también se le denomina hijo de Dios a esas personas que después del pecado renuncian al pecado y a partir de ahí viven en novedad de vida y viven para agradar a la voluntad de nuestro Dios. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ahí está hablando de lo que llevaron el linaje de Adán, lo que llevaron la obediencia a Dios. Estos hombres que se denominaban hijos de Dios porque obedecían a Dios, dice la Biblia en el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, refiriéndose a los hijos de Dios. Los hijos de Dios, mientras se mantuvieron puros, mientras se mantuvieron obedeciendo a la voluntad de Dios, se mantuvieron siendo o denominados hijos de Dios. Llegó un momento que cuando comenzó a repoblarse la tierra, entonces ellos comenzaron no a elegir mujeres que tengan que ver con su misma creencia, sino a las hijas de los hombres, es decir, a las mundanas. Entonces, cuando ellos comenzaron a hacer eso, entonces se comenzó a degradar el planeta Tierra en su estado moral. No es que cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron, como algunos quieren decir, que estos eran los ángeles, que no nada que ver según los versículos que hemos leído, porque la Biblia dice que hubieron gigantes antes de que los hijos de Dios se unieran a ella y después también. Esto quiere decir que los hijos de Dios, de lo que está hablando aquí, son de aquellos que se mantenían fieles. Por eso Dios se siente incómodo y dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque es carne. A pesar de que una persona restaurada, ¿verdad?, se denomina hijo de Dios, al final de la jornada es carne y en cualquier descuido terminará desobedeciendo a Dios, y por esto Dios le pone fin a la raza humana en el mundo antiguo con el diluvio. Para esto, hermanos, para restaurar perfectamente la imagen de Dios en el hombre, tuvo que venir el mismo Dios a hacerse hombre, ¿verdad?, anonadarse y ser nombrado hijo de Dios para poder restaurar a la raza humana. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 35 lo siguiente: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablándole a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá
será llamado Hijo de Dios, porque todos sabemos que Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre que había sido degradada a pesar de que Adán se arrepintió y a partir del arrepentimiento llevó una vida en obediencia a Dios. Luego sus descendientes, que eran denominados hijos de Dios, se degradaron untándose con las hijas de los hombres, así que tuvo que venir Dios hecho hombre para 4000 años después para restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Dice la Biblia que el ángel fue a María y le dijo: tú vas a dar a luz un hijo que será llamado el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, vemos el bautismo de Cristo y vemos algo interesante que ocurre aquí. Dice la Biblia en Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo en realidad no necesitaba ser bautizado. Fue bautizado para salvarnos a nosotros, es decir, para darnos el ejemplo. Por medio del bautismo de Cristo, todos los que hasta ese momento no habían sido bautizados para atrás, están escondidos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más interesante no es esto. Lo más interesante es que luego, después de su bautismo, Dios, la voz de Dios, del Padre, resalta en la Biblia cuando Él dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando usted y yo tomamos la decisión de renunciar al pecado, hay una frase que nosotros recibimos por la fe, y es la palabra de Dios diciendo que ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque nos hemos arrepentido del pecado y hemos entrado en las aguas bautismales. Ahora, hermanos, inmediatamente después que nosotros cambiamos la mundanalidad por la vida cristiana, nosotros indudablemente vamos a ser perseguidos por Satanás. Mire lo que le pasó al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice la Biblia: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, escuchen con cuidado, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros sabemos que en el capítulo 4 dice el apóstol Mateo, el evangelista Mateo dice que Cristo fue al desierto y duró allí 40 días y 40 noches ayunando, ¿verdad? Porque ese era el propósito de Dios, puesto que fue llevado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que finalizando el ayuno se le apareció el diablo y le dijo: si tú en realidad eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Me gusta lo que hizo el Señor Jesucristo. Le dijo: mira, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. Los hijos de Dios nunca en la vida se sujetarán a la sugerencia de Satanás, sino que su salvaguardia será un así dice Jehová. Y muy interesante que el Señor Jesucristo diga que no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No todo, dice la Biblia, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos pueden denominarse hijos de Dios, pero si no viven por cada palabra que sale de la boca de Dios, puede que tengan el nombre, pero hijos de Dios, según la Biblia, no son. Porque los hijos de Dios viven por cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que ellos no cuestionan la palabra de Dios, ellos obedecen la palabra de Dios. Si Dios me ha puesto a mí un ayuno de 24 horas y me dice, o yo me propongo y digo que en 24 horas es que cuando voy a volver a comer, pero cerca de las 23 horas y medias, Satanás me dice, tú puedes, o al mediodía, tú puedes beberte un jugo, tú puedes comerte un pan, y me sugiere cosas que puedan estropear el yo hacer la voluntad de Dios con el ayuno. Esto
es lo que Satanás trató de hacer con Cristo. Pero Cristo no se dejó, como tampoco nos debemos dejar nosotros cuando Satanás nos haga sugerencia. Por ejemplo, la Biblia tiene muchísimos mandamientos. Por ejemplo, la Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si estoy trabajando en un lugar donde tendré que, por obligación de mi jefe, ir en el día del Señor a trabajar, hay quienes, en vez de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios, prefieren desobedecer la palabra de Dios para obedecer la sugerencia de Satanás cuando le dice, si tú no trabajas, no vas a comer. Sin embargo, la Biblia dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros sabemos que Satanás hizo 3 tentaciones. La segunda hablaba de la presunción. Quería que Cristo, como Hijo de Dios, obedeciera su sugerencia, como que tírate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden para que tus pies no tropiecen en piedra. Ustedes saben que Satanás saca un texto de contexto para tener un pretexto para hacer que el Hijo de Dios cayera. Pero el Señor dice que escrito está, al Señor tu Dios, no tentarás, al Señor tu Dios. O sea, Cristo siempre tenía como salvaguarda la palabra de Dios. Cristo siempre tenía un así dice Jehová para escudarse de las artimañas de Satanás. Y finalmente Satanás le sugiere al Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, que se arrodillase y le rindiera adoración. Ustedes saben que la Biblia enseña que el único que merece adoración es Dios. Y ustedes saben que la Biblia enseña que Cristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y ustedes saben que Satanás tuvo que marcharse. La Biblia es muy clara, la Biblia enseña, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es exactamente lo que Cristo hizo. Se sometió a Dios en el ayuno de 40 días, resistió al diablo en la tentación y al diablo no le quedó de otra que huir de su presencia. El diablo le quedó claro que Cristo era sin duda el Hijo de Dios. Nada más a Satanás le quedó claro eso. Dice Marcos capítulo 3 versículo 11. Y los espíritus inmundos, es decir, los demonios, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. También los demonios habían visto la imagen de Dios reflejada en Cristo. Si usted va conmigo a Mateo 14 versículo 33 dice la Biblia, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ustedes saben el acontecimiento que pasó, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús estaba caminando sobre el agua y Pedro le dijo, que yo venga hacia acá. Y vieron que Pedro fue hacia allá, pero sin embargo Pedro se hundió, agarró, el Señor Jesucristo lo sacó, lo llevó a la barca y ellos se quedaron sorprendidos cómo Dios había obrado en favor del Señor Jesucristo. Y entonces no le quedó de otra que decir, verdaderamente tú sí eres el Hijo de Dios. Cristo dio evidencia no solamente a los seres que vivían en su época, sino que dio evidencia a los demonios, le dio evidencia a Satanás y por la Biblia nos da evidencia a nosotros de que es el Hijo de Dios y que restauró la imagen de Dios en el hombre. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 versículo 15 lo siguiente, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquella persona que reconocen que Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre, la Biblia enseña que Cristo o que Dios permanece en él y él en Dios. Es decir, hay una conexión, hay una comunión espiritual entre la criatura y su creador. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros resaltamos que Cristo es el Hijo de Dios y vino a reflejar el carácter inmaculado de nuestro Dios? Bueno, porque Cristo dijo, yo ejemplos os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagáis. Hoy en día hay 1500 denominaciones, por ponerte un número de denominaciones religiosas, y todos pretenden ser hijos de Dios. Pero la Biblia dice, ¿cuáles son las características de los hijos de Dios? Dice la Biblia en Mateo capítulo 5 versículo 9 lo siguiente, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos
de Dios. Los pacificadores son aquellos que en vez de traer disensión, en vez de traer guerra, traen paz, traen unidad, traen edificación. Estos son una de las características de los hijos de Dios, después que Cristo vino y restauró la imagen de Dios en el ser humano. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, no de boca, sino que lo acepta patentemente como su Salvador personal, en ese momento Dios te da potestad, me da potestad de ser hecho hijos de Dios. El libro de Gálatas capítulo 3 versículo 26 y 27 dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Note con cuidado, somos todos hijos de Dios, pero no los que fueron bautizados en un bautisterio, no, los que fueron bautizados en Cristo, el que está lleno de Cristo. En otras palabras, el que acepta el carácter inmaculado de Cristo, ese sí por la fe puede ser llamado hijo de Dios. ¿De qué manera podemos nosotros aceptar el carácter de Cristo, reflejar el carácter de Cristo en la vida de nosotros? La Biblia nos da la información. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que han aceptado la presencia del Señor Jesús en su corazón. El versículo 9 del mismo Romano 8: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, si tu vida, si mi vida no está guiada por el Espíritu de Dios, puedo tener el nombre de cristiano, puedo pretender que soy hijo de Dios, pero lo que me hace a mí ser hijo de Dios es si el Espíritu de Dios me guía, si el Espíritu de Dios mora en mí, si yo estoy revestido del carácter inmaculado de Cristo. ¿Cómo podemos saber cuando un cristiano de cualquier denominación religiosa, en realidad, de manera legal como lo fue Cristo, es hijo de Dios? ¿Cuáles son las características que va a revelar esa persona? Bueno, el Señor Jesucristo, hablando en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente: pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Una de las características de los hijos de Dios. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por lo que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. Todas estas características serán reveladas en aquella persona que es realmente hijos de Dios. Hoy en día, apreciados hermanos, cuando nos dan una bofetada, muy difícilmente pondremos la otra. Pero el hecho de que cuando nos hacen agravio, cuando amamos a nuestros enemigos, cuando oramos por lo que nos calumnia, esas acciones le hacen ver a otros, tanto a los seres humanos, a los demonios, a Satanás y a los seres del universo, que somos hijos de Dios, así como Cristo se lo demostró. Dice el versículo 30: a cualquiera que te pida, dale. Aquí dice a cualquiera. Y al que tome de lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Escucha lo que sigue diciendo: porque si amáis a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? Porque también los mundanos, los pecadores, aman a los que os aman. Y si hacéis bien a lo que os hace bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los mundanos, los pecadores, hacen lo mismo. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Dice el versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos, número 1, haced el bien, prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos y malos, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Versículo 36. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La manera que nosotros tenemos para reflejar el carácter de Cristo, o mejor dicho, la evidencia que nosotros damos de que estamos reflejando el carácter de Cristo, de que realmente somos hijos de Dios, son todos los detalles que nos dio Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Debemos amar, debemos dar sin esperar a cambio. No debemos prestar solamente al que puede devolvernos, o mejor dicho, no debemos prestar al que nos devuelve, sino que debemos prestarle al que sabemos que por su escasez no nos va a devolver. Debemos ser totalmente diferentes a los del mundo. Estas son las características, hermanos, de los hijos de Dios. Necesitamos nosotros reflejar el carácter inmaculado de Cristo en nuestras vidas para poder tener derecho a que cuando vayamos a orar podamos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque si no eres hijo de Dios, si no estás revelando el carácter de Cristo, entonces en vano estás diciendo Padre Celestial. Porque Dios solamente reconocerá como sus hijos a los que reflejen el carácter del inmaculado Hijo de Dios. Termino con una cita que se encuentra en el Deseado de toda la gente en la página 96. Dice la mensajera del Señor, y escuche con mucho cuidado, hermano, porque te compete a ti que tú estás viviendo en el fin del tiempo. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios serán privados de todo apoyo terrenal. A los hijos de Dios no les interesa tener apoyo terrenal si este apoyo terrenal va a impedir que ellos sean obedientes a Dios. Así que por ellos ser leal, ellos van a ser privados de todo apoyo terrenal. Y usted hoy en día lo está viendo, y a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, será todavía peor. Dice ella, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potestades terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Los hijos de Dios, cuando dicten leyes arbitrarias a la palabra de Dios, se van a negar, y la potencia lo van a privar de comprar y de vender. Pero hay buenas noticias. Dice la palabra de Dios por medio del Espíritu de profecía. Finalmente será decretada que se le dé muerte a los hijos de Dios. Pero al obediente se le hace la promesa: habitará en las alturas, fortaleza de roca serán sus lugar de acogimiento. Se le dará su pan y su agua serán ciertas. Eso se encuentra en Isaías 33, 16. Esta revelación, esta promesa es solamente para los hijos de Dios. Dice ella, los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. Si nosotros como cristianos vivimos en el fin del tiempo, tendremos que dar evidencia de que somos hijos de Dios. Y de la única manera que nosotros podemos dar evidencia de que somos hijos de Dios es reflejar el carácter inmaculado de Cristo en nuestra vida, para poder decir abiertamente: Padre nuestro que estás en los cielos, y pedir todo lo que nosotros necesitemos. Cuando venga el corre-corre, cuando sigan viniendo las leyes arbitrarias a la palabra de Dios, los hijos de Dios deberán permanecer firmes, aunque le quiten todo apoyo terrenal. La promesa dice que ellos serán guardados en el momento más difícil de los habitantes de este planeta Tierra. El llamado es simple, hermano. Si hasta ahora no hemos revelado el carácter inmaculado de Cristo,
Si hasta ahora hemos sido hijos bastardos que estamos haciendo las cosas como nosotros queremos hacer, llegó el momento de venir a los pies de Cristo para que Él nos diga el modo en que debemos andar y así podamos ser llamados hijos de Dios y defendidos de nuestro Padre Celestial. Terminamos con esta oración. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra son espíritu y son vida. Gracias por ese amor de hacernos llamar hijos de Dios. Permite, Padre, que cada día podamos revelar el carácter inmaculado de Cristo Jesús. Que siempre, 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 bajo la influencia de tu Santo Espíritu, permanezcamos firmes a la ley de Dios, en contra de los vientos que se puedan levantar, siempre firme delante de tu presencia. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.